Los medios de transmisión. El medio de transmisión es el soporte físico que facilita el transporte de la información y supone una parte fundamental en la comunicación de datos. La calidad de transmisión dependerá de sus características físicas, mecánicas y eléctricas. El medio debe ser adecuado para la transmisión de una señal física con objeto de producir la conexión y la comunicación entre dos dispositivos. Los cables de pares y metálicos. Los cables de pares están formados por pares de filamentos metálicos y constituyen un método más simple y económico de todos los medios de transmisión. Sin embargo, presentan algunos inconvenientes. Cuando se sobrepasan ciertas longitudes, hay que acudir al uso de repetidores para restablecer el nivel eléctrico de la señal. Tanto la transmisión como la recepción utilizan un par de conductores, que si no están apantallados son muy sensibles a interferencias y diafonías, producidas por la interacción electrónica de los conductores. Un modo de subsanar estas interferencias consiste en trenzar los pares, de modo de que las intensidades de transmisión y recepción anulen las perturbaciones electromagnéticas sobre los conductores próximos. Existen fundamentalmente dos tipos. El cable UTP es un cable de pares trenzado y sin recubrimiento metálico externo, de modo de que es más sensible a interferencias. Y el cable STP es un cable semejante al UTP, pero se añade un recubrimiento metálico para evitar interferencias externas. Es un cable más protegido, pero menos flexible al UTP. Sistema de fibra óptica. La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas. La fibra suele ser de vidrio u otros materiales plásticos e insensible a interferencias electromagnéticas externas. El cable de fibra óptica consta básicamente de un núcleo, un revestimiento y una cubierta externa protectora. El núcleo es el conductor de una señal luminosa. La señal es conducida al interior del núcleo fibroso, sin poder escapar de él debido a las reflexiones internas y totales que se producen. Actualmente se utilizan dos tipos de fibras ópticas para la transmisión de datos, las fibras monomodo y las fibras multimodo. Las multimodo pueden ser de índice gradual o de índice escalonado. La fibra monomodo utiliza un núcleo estrecho, que es atravesado por un láser en un único camino, sin apenas reflexiones de la luz en las paredes. La fibra multimodo tiene un diámetro que varía entre las 50 y 115 micras, que conduce la luz procedente de las múltiples diodos láser, cada uno con un ángulo distinto en la entrada de la fibra. Sistemas inalámbricos. Estos sistemas se utilizan en las redes de área local por la comodidad y flexibilidad que presentan. No son necesarios complejos de sistemas de cableado. Los puestos de red se pueden desplazar sin grandes problemas. Sin embargo, su velocidad de transmisión no es muy alta y los parámetros de transmisión están legislados por las administraciones públicas que los restringen. El medio de transmisión en los enlaces de radio es el espacio libres, con o sin atmósfera, a través de ondas electromagnéticas que se propagan a velocidad de la luz. Para llevar a cabo la transmisión se utilizan un sistema de antenas, emisoras y receptoras. Los efectos físicos que se pueden alterar las comunicaciones inalámbricas son los siguientes. Reflexión. Se produce cuando la onda electromagnética se encuentra con un obstáculo reflejante que hace que la señal se refleje en él y produzca interferencia consigo misma. Suele haber reflexión en las paredes, suelos y techos. La difracción. En este caso, la señal divide su camino. Lo que hace es que se aborden los obstáculos que se encuentran y haciendo que el destino reciba la misma señal por varios caminos, pero desfasados uno del otro. ¿Qué son los medios de transmisión? Actualmente se utilizan dos tipos de fibras ópticas para la transmisión de datos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los efectos físicos que alteran la comunicación inalámbrica? Menciona algunas características de los sistemas inalámbricos. Punto 2. Dispositivos de conexión de cables. Estos se dividen en tres submódulos que son conectores para redes, conectores para fibra ópticas y herramientas utilizadas en la conectorización. Los cables que forman parte de una red de transmisión de datos no pueden utilizarse si la señal eléctrica no entra en ellos debidamente. De esta función se ocupan los conectores, que no son más de interfaces que adecuan la señal del cable a la interfaz del receptor. Bueno, después de ver la introducción del tema, ahora me gustaría hablar de uno de sus submodos. Tipo conectores de redes. Bueno, antes de entrar directamente al tema, me gustaría decir que los conectores... ¿Qué es un conector? El conector es la interfaz
entre el cable DTE o el DSE, que son donde se almacenan los datos. Bueno, en una red de área local se utilizan diferentes conectores en los que se conectan a la tarjeta de red, en los que mencionaré algunos como son el RJ11, el RJ12 y el RJ45. Estos conectores se suelen utilizar con cables UTP, CTP, STP y otro tipo de cables PADES. Bueno, es importante antes de seguir que estos existen en diferentes clases y tipos y es importante saber cuál es el que necesitas si no quieres cometer un error. Otros son el AUI y el DB15, utilizados en la formación de topologías en estrella con cables para la conexión de transceptores a la estación. Bueno, el otro tipo es el BNS, se utiliza como un cable coaxial fino típico del Ethernet. También el T-coaxial, que es el modo en el que se conecta a una estación en un bus de cable coaxial. Otro, y para finalizar, otro tipo es el DB25 y el DB9, que estos son simplemente utilizados para la transmisión de series. Bueno, antes de terminar, me gustaría decir que en un tipo de conexión de red inalámbrica, ya no se utilizan los conectores, se utilizan antenas en las que recargan la electricidad y la transforman en ondas de radio. Bueno, también es importante mencionar que aparte de los conectores existen diferentes herramientas que se utilizan para la conexión, como son el volume, el rack, el latiguillo, la cadaleta y los esos son unos tipos que te ayudan, cada uno con su función. Por ejemplo, los transceptores es un adaptador, el rack es un armario, el latiguillo es un cable que se alarga a los otros para la conexión del rack y la cadaleta, que es donde se guarda toda la información de una red. Bueno, ahora pasemos por el subtema número 2.2, que es conectores para fibras ópticas. Este tiene una gran diferencia a las demás, que ocupa unos diferentes conectores, que aquí los presentaremos. Los más comunes son el SC y el ST. Bueno, el conector SC es un conector de inserción directa. Suele utilizarles como conmutadores de Ethernet tipo gigabit. Bueno, el siguiente es el conector ST. El conector ST es un conector muy parecido al SC, nada más que tiene algo diferente, que este requiere un giro del conector para la inserción del mismo. Es muy parecido también a los conectores coaxiales. Ahora pasemos con el último subtema de este tema en general, que son herramientas utilizadas en la conectorización. Bueno, existen diferentes tipos de herramientas, cada una con su función específica, y esto es súper importante. Aquí les mencionamos algunas, que son los marcadores termorreactil, que es un cable hueco en la que se conecta un conector y este simplemente se calentará y quedará más rígido y por lo tanto más sólido y más resistente. También el bridas, que es un abrochador, un sujetador que hará que el cable no se pueda despegar. También etiquetas identificativas, que estas se pondrán los nombres y no te podrás perder, como otros tipos de herramientas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tarjeta de red. La tarjeta de red es el adaptador de red o NSI, Network Interface Card, que es el elemento fundamental en la composición de la parte física de una red de área local. En algunos ordenadores personales se puede incluir de manera conectada o se puede incluir de manera independiente para tener mayor configuración. Además de que un mismo equipo puede tener de una o hasta más de tarjetas para tener distintas configuraciones en el tipo de ordenador que estemos usando. En la conexión de la tarjeta de red al hardware del sistema se transfiere a través de la interfaz de conexión, pues cada ordenador tiene diferentes formas de conectar, como por ejemplo puede ser el CPU, puede ser mediante una memoria o mediante los periféricos, los cuales se conectan a través de unos conectores llamados slots de conexión. ¿Pero qué es un slot de conexión? Fácilmente. Un slot es el conector físico en donde se pincha la tarjeta, además de que estos son imprescindibles, ya que el slot no puede coincidir siempre con el tipo de tarjeta que estemos ocupando. Nunca es seguro que sea la correcta la que estemos usando. Actualmente las interfaces más usadas en servidores y equipos de sobremesa son los PCI, que se pueden venir en diferentes presentaciones, los PCMCIA para ordenadores portátiles y las memorias USB, que tanto sirven para equipos portátiles como para equipos de sobremesa. Y también, igual que los PCI, pueden venir en diferentes versiones, en tamaños o la capacidad. En el caso de los adaptadores para redes inalámbricas, el procedimiento de instalación es semejante, aunque esta vez no utilizaremos cables. Como en cualquier otra tarjeta, este adaptador de red necesita de un software controlador,
que conduzca sus operaciones desde el sistema operativo. De este modo, las aplicaciones a través del sistema operativo tienen controlados los accesos al hardware del sistema y en concreto a la red que esté ocupando nuestro sistema o nuestro equipo de sobremesa o equipo portátil, sin importar ninguno de los dos casos. Se les llama backdrivers a los programas encargados o relacionados a los protocolos de la red, ya que son los encargados de la confección de paquetes que circulan en la red. Además, cuando instalamos un hardware a nuestro nuevo sistema, este puede ser arrancado, y si logra soportar la instalación, el nuevo nos avisará o simplemente va a registrar los procedimientos para hacer nuevas aplicaciones. En algunos momentos no pide nuestro consentimiento, simplemente se realiza automáticamente por el sistema que estemos ocupando, ya sin importar ninguno de esos casos. No todos los adaptadores de red sirven para todas las redes. Existen diferentes tarjetas apropiadas para cada tipo de tecnología, como por ejemplo es el Ethernet, el Token Ring, los FDDI o las redes inalámbricas. Algunas de estas tarjetas que sirven para el mismo tipo de red se parametrizan de acuerdo con ciertas especificaciones. Por ejemplo, una tarjeta de Ethernet puede estar configurada para soportar desde los 10 MB o hasta los 100 MB. Los adaptadores de red se pueden configurar en modo gráfico mediante el panel de configuración, esto en Windows, o el administrador de red, esto en Linux. Aunque también es común utilizar el intérprete de comandos para Windows o Shell, que puede ser para Linux. Bueno, ahora vienen unas preguntas. ¿Qué es una tarjeta de red? ¿Qué es un slot de conexión y qué función tiene? ¿Qué es un backdriver y para qué funciona? ¿Y por qué no todos los tipos de adaptadores de red son funcionales en todos los equipos que utilicemos? La red Ethernet. La red Ethernet es la red de norma IEEE 802.3, la cual está conectada al protocolo de medio CCMA de CD, en la que las soluciones o las estaciones están permanentemente a la escucha del canal, y estas, cuando encuentren una señal libre, podrán efectuarán sus transmisiones. Estas pueden llegar a tener una colisión, las cuales puede hacer que sus transmisiones se suspendan. Bueno, hay diferentes tipos de red Ethernet, los cuales están por medio de una transmisión física. Estos requieren la capacidad del hardware y de la longitud o del tipo de cableado que se requiera. Hay diferentes tipos, como ya mencioné, y el más básico es 10G base T, en la que su cableado puede ser de longitud aproximadamente de 6 a 7. Estas tienen una red de 10 GB por segundo y pueden alcanzar los 100 metros. Los otros tipos de red Ethernet son 10G base SR, 10G base SW, 10G base LR, 10G base LW, 10G base ER y 10G base EW, en las cuales también tienen 10 GB por segundo, pero alcanzan una mayor distancia, por ejemplo como 40 kilómetros, 500 metros o hasta 1800 metros, entre otros tipos de kilómetros o metros. Ahora, las colisiones del Ethernet. Mencionan antes que pueden provocar una colisión, pero más específicamente, ¿qué es? Bueno, es cuando la red Ethernet pone una trama en el bus, en donde esa trama puede alcanzar diferentes tipos de estaciones, y estas están conectadas porque cualquiera de ellas pueden destinar información a la misma, pero esta trama tampoco puede saltar hacia otra red. Es decir, que esta trama tendrá una colisión, pero de su mismo rango o de su mismo cableado. No puede salir de esa frontera. La tecnología Power over Ethernet, o más bien, para resumir, el PoE es de la norma IEEE 803.off, en la que esta permite suministrar energía y puede tener y tiene cableados de datos de conexiones en red Ethernet. El PoE
tiene dos tipos de dispositivos: el PC o Power Sourcing Equipment, que es el dispositivo que suministra la energía, y el PDM, que es el Power Device, que es el dispositivo que es alimentado por el PCM. Ahora, unas pequeñas preguntas. ¿Qué es la red Ethernet? ¿Cuántos tipos de red Ethernet hay? ¿Cuál es el más básico? ¿Qué son las colisiones de red Ethernet? ¿Y cuántos tipos de dispositivos hay en la tecnología Power over Ethernet, o más bien dicho, PoE? El cableado de la red. La instalación de un sistema de cableado para una corporación exige la realización de un proyecto en el que se ha de tener en cuenta los recursos disponibles, procedimientos, calendarización, costos, documentación, entre otras cosas. El proyecto de instalación. La instalación consiste en la ejecución ordenada. Algunas de estas tareas se pueden superponer en el tiempo y habrá que tener esto en cuenta para ir organizando el calendario de instalación. A continuación les mencionaré algunas de estas tareas. La instalación de las tomas de corriente, instalación de las rosetas, tendido de los cables, conectorización de los cables, probado de los cables instalados, etiquetado y documentación del cable y conectores. También instalación de los adaptadores de red, instalación de los dispositivos de red y por último, pero no menos importante, la configuración del software. Los elementos de instalación. La instalación de la red no solo se compone de cables y conectores. Estos deben de estar fijados a las instalaciones arquitectónicas, o también necesitamos con otro tipo de instalaciones de otra naturaleza, que probablemente ya hayan sido tendidas con anterioridad, como por ejemplo el agua, la fuerza eléctrica, el aire acondicionado, etc. Armarios y canaletas. En instalaciones de tipo mediano y grande, los equipos de comunicación se instalan en armarios especiales que tienen unas dimensiones estandarizadas y en los que es fácil su manipulación y la fijación de los cables que a ellos se conectan. Dentro de estos armarios o racks se instala la bandeja de soporte o patch panels para la conexión de hacks y otro tipo de conectadores. La anchura de los racks está normalizado a unos 19 pulgadas. La altura de los armarios suele medirse en U. Los fabricantes de dispositivos suelen ajustar sus equipos para que se puedan ensamblar en estos armarios ocupando 1, 2 o más U. Las canaletas son los conductos a través de los cuales se tienden los cables para que se queden recogidos y protegidos convenientemente. Hay canaletas decorativas de aspecto más acabado cuya misión es ocultar los cables. Y hay canaletas acanaladas, que suelen instalarse en los falsos techos o falsos suelos. Suelos y techos técnicos. Las canalizadoras tendidas por suelo y techos técnicos mejoran la limpieza de la instalación, haciéndola además mucho más estática. Pero en el diseño hay que poner cuidado para que no estorben al paso y para que queden protegidas con el fin de evitar su deterioro. Ahora siguen las 4 preguntas. ¿En qué consiste la instalación? ¿Qué son los armarios y las canaletas? ¿Qué son los suelos y techos técnicos? ¿En qué se mide la altura de los armarios? ¿Qué tal? El día de hoy te vengo a hablar sobre un tema muy importante, el cual es instalación eléctrica y de aire acondicionado. Bueno, vamos a empezar. La instalación eléctrica debe de estar bien hecha. ¿Por qué te digo esto? Porque de no ser así, se corren riesgos muy importantes e incluso incluso te puede llevar a la electrocución. Todos los dispositivos de red deben de estar conectados a un enchufe que contenga tierra. La carcasa de los dispositivos, los armarios
Las canaletas mecánicas, entre otras cosas, deben de estar conectados a tierra. Un problema muy recurrente se viene originando del corte de corriente, o mejor conocido como subida o bajada de intensidad. Para este problema existe un sistema muy eficaz, el cual es llamado sistema de alimentación ininterrumpida. El sistema de alimentación ininterrumpida, o por sus siglas SAI, se encarga de corregir la deficiencia en la corriente eléctrica, es decir, actúa como un estabilizador. Además, nos garantiza el flujo frente a los cortes de corriente, y también nos puede llegar a proporcionar corriente eléctrica que nosotros llegamos a requerir. El sistema SAI contiene en su interior acumuladores que se encargan del régimen normal del funcionamiento. En caso de un corte de corriente, los acumuladores generan energía eléctrica necesaria que nos permite guardar datos que se quedaron abiertos de aplicaciones de usuario y así poder cerrar de manera ordenada los sistemas operativos. En caso de no tener que detener esto, hay que instalar electrógenos u otros reguladores de corriente eléctrica a nuestra instalación, a nuestra red eléctrica. Para que un servidor pueda comunicarse con un SAI es a través de alguno de sus puertos de comunicaciones, y así el SAI le puede informar al servidor sobre las incidencias en la corriente eléctrica que está observado. Y aquí de este lado les voy a dejar un ejemplo de lo que les acabo de explicar. Por último, para concluir con esto, tengo 4 preguntas. La primera es: ¿para una instalación eléctrica es necesario contar con tierra? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? La segunda pregunta es: ¿cuál es el problema más recurrente en la corriente eléctrica? Número 3. ¿Qué significan las siglas SAI? Cuarta y última pregunta: ¿cuál es la función del SAI? Yo les voy a hablar del cableado estructurado y certificado. Un buen diseño de una red debe de tener 2 cualidades: seguridad y también la flexibilidad. La estructuración del cable se consigue dividiendo la red en subsistemas independientes, por así decirlo, que segmenten la red. Partiendo del subsistema más bajo de la jerarquía, tenemos la siguiente organización: localización de cada puesto de trabajo, subsistema horizontal o de planta, subsistema distribuidor o administrador, subsistema vertical o backbone, subsistema de campus, cuarto de entrada de servicios, telecomunicaciones y equipos. A la hora de diseñar la instalación, lo más importante es estructurar los subsistemas para poderlos denominar correctamente y poderlos y hacer más fácil las ampliaciones o correcciones que se puedan hacer. Correcto funcionamiento es tan importante que a veces se exige la certificación de cada uno de los cables. En el caso del cable de cobre, se utiliza los patrones de referencia propuestos. La norma comúnmente utilizada es la ANSI-TIA-EIA barra TSB barra 67 del año 1995. También se usa la norma EIA-TIA 668. La certificación de una instalación significa que todos los cables cumplen con esos patrones de referencia. Esto quiere decir que los cables son aptos para poder hacer
las funciones por las que fueron creadas. Ahora, la organización internacional que domina estos puntos hizo una lista de estándares que voy a ir poniendo aquí. No los voy a poder decir todos, ya que es una lista muy larga y tiene especificaciones variadas. Los términos son pequeños detalles que lo diferencian, pero es confuso a veces. Nada más voy a dejar aquí, por aquí, la lista para que la puedan ver. Pueden pausar si quieren para que puedan verlo tranquilamente. Punto A, el cual es los dispositivos de certificación o los dispositivos certificadores. ¿Qué quiere decir esto? La certificación del cable se realiza con una máquina especial. Existen 4 tipos: comprobadores de continuidad de cable, verificadores de cables, instrumentos de verificación y certificación, y por último, analizadores de redes. Los aparatos de medición se componen de 2 partes, que normalmente se instala uno al principio del cable, que es el dispositivo activo, y otro es al final, ese es el pasivo. De esta forma se obtiene la medida. Si se comparan estos valores con los valores estándares que ya les había dado anteriormente, se da la conclusión de si ese cable es o no es válido. Ahora, van las 4 preguntas que tengo que decir que ustedes tienen que responder. Primera pregunta: ¿cuáles son las normas que se utilizan en los cables de cobre? Menciona algunas de ellas. Número 2. Menciona algunos de los subsistemas de la jerarquía anteriormente mencionada. Tercera, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de estándares de cableado estructurado? Menciona alguna. Y cuarta y última pregunta: ¿cuáles son los 4 tipos de instrumentos que se usan para la verificación de redes? Y bueno, esas son mis 4 preguntas y con esto me despido. Adiós.